Saludos, en este video veremos una introducción a las compuertas lógicas, el tema básico de sistemas digitales. Los circuitos lógicos son definidos en base al sistema binario, es decir, vamos a tomar dos estados para definir el circuito lógico. Puede ser encendido, un 1, o apagado, un 0, es decir, verdadero o falso. También se utiliza el sistema binario porque la base inicialmente es de 2. Las operaciones utilizan el álgebra de Boole y normalmente son llamadas AND y OR. AND es la operación y, OR es la operación O. Los elementos electrónicos que construyen las compuertas están desde transistores a diodos y inicialmente u originalmente de circuitos integrados, que son los que trataremos en la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Construcción de las compuertas lógicas. En este ejemplo tenemos un montaje de interruptores donde vamos a simular que el estar abierto simbolizará un 0 y el estar apagado significará un 1. Tenemos una operación AND en este caso, ya que tenemos tres interruptores en serie. Para que la lámpara esté encendida, la operación AND, que es I, me indica que A y B y C deben de estar apagados para que pueda encender la lámpara y formar el circuito cerrado. Entonces, de esta manera, por medio de interruptores, simulamos la operación AND. Como vemos en la diapositiva, A, B y C tienen que ser 1 para que la lámpara tenga la condición de estar encendida. Una compuerta lógica OR es formada de la forma siguiente. Tenemos tres interruptores ahora en paralelo, en los cuales estos interruptores deben de ser cerrados, pero no necesariamente los tres al mismo tiempo, sino basta con tener solamente uno. Puede ser A, O, B o C, para que la lámpara tenga la condición de encendido. La operación OR se sigue ejecutando, debido a que la A o B o C con al menos uno tenga la operación cerrada, o mejor dicho esté cerrado, la lámpara encenderá, ¿sí? Debido a la conexión en paralelo. La primera compuerta son de una sola entrada, vemos el buffer. Este buffer tiene el símbolo triangular, donde X es la entrada y Y es la salida. La tabla de verdad está a la derecha y simplemente el buffer va a transmitir la señal de entrada originalmente a la salida. Si es un 0, tendremos un 0. Si es un 1, inicialmente tendremos un 1 a la salida. Esta es la operación del buffer. Siguiente elemento es un inversor. Va a ser lo contrario, como su nombre lo dice, va a invertirme la señal X de entrada. Si entra un 0, tendré un 1 a la salida. Si entra un 1, aparecerá un 0 lógico a la salida. Es decir, cualquier entrada que yo tenga en el inversor, simplemente la va a invertir. La puerta AND me va a producir una salida lógica 1 siempre y cuando ambas entradas sean 1. Si una de ellas es 0, la salida será 0 como vemos en la tabla de verdad. Vemos que la única manera en que me dé 1 es que ambas estén a 1. Siguiente compuerta, la compuerta OR. Para que la salida sea 1, me basta con que A o B sean 1 o ambas al mismo tiempo. De otra forma, dicho de otra forma, la lógica de la cual Y me va a dar 0 es que ambas entradas sí, estén en estado 0. Es la única forma en que me dé 0. De lo contrario, cualquier combinación me va a dar 1. Puerta NAND. Es exactamente una puerta AND, pero con un círculo a la salida, es decir, me va a invertir la salida. ¿Sí? Si en la puerta AND el 1, 1 de entrada me daba 1, ahora me dará 0. Y todos los estados de la tabla de verdad serán invertidos a la salida, ¿sí? en el estado AND lógico. Tenemos la compuerta OR. En esta compuerta OR, lo mismo que en el estado, la compuerta, la misma, la anterior, NOR me va a invertir la salida. Cuando sea 0, 0, tendremos, en lugar de tener un 0, tendremos la inversión, un 1. Y cuando tenga al menos un 1, tendré lo contrario, 0 a la salida. Puerta XOR o también llamada OR exclusiva. Esta compuerta simplemente va a referir a los estados, ¿sí? Uno u otro, pero nunca ambos. ¿Qué quiere decir? Uno u otro significa que uno o el otro, A o B, tengan uno, ¿sí? Para eso me dará un 1 a la salida. No ambos quiere decir que si ambos estados son idénticos, sí me va a dar 0. XNOR me va a hacer la misma función, pero en sentido contrario. Si los dos son iguales, me dará la salida verdadera, es decir, en 1. Si los dos son diferentes, me dará lo contrario, el 0. Esas son las compuertas más básicas, ¿sí? Usualmente son las más empleadas.
Símbolos lógicos, vemos los tres símbolos lógicos, la compuerta AND con su operación lógica, que es una multiplicación binaria, por la compuerta OR, que es una suma, ¿sí? Una operación en álgebra de Boole, una suma booleana, y la NOT, que normalmente se identifica con una testa o una inversión. La compuerta AND es una multiplicación, ¿sí? De A y B. La compuerta OR es una suma, ¿sí? Aquí vemos que la suma a la salida va a ser la entrada A más la entrada B. En lógica binaria va a ser básicamente el estado dado por la lógica binaria de la suma. La negación se identifica con una entrada testada, ¿sí? A la salida. Es decir, lo que llegue a la entrada va a aparecer como negado o testado al caso de la salida. Es decir, si va a ser un 0, saldrá un 1 a la parte final. Si entra un 1, saldrá